Si les parece, sí, podemos dar comienzo a la segunda parte que va a tener que ver con el taller más específicamente. No es que lo anterior no lo sea, pero sí acá nos ponemos manos a la obra y empezamos a pensar cómo vamos a abordar ese tema que está desarrollado en el cuadernillo que les enviamos y que tiene que ver con una efeméride de la memoria, ¿no? Por un lado con una efeméride y por otro lado una efeméride especial de la memoria. Quizás cuando hablamos de efemérides pensamos en algo muy vetusto, tradicional, conservador, ¿no? Una efeméride nos remonta a San Martín, sin ofender a San Martín, ni a Belgrano, ni a todos los próceres nuestros, nos remontan a esos próceres, ¿no? Pensamos en esas efemérides tradicionales escolares. Sin embargo, hace una década más o menos y un poco más, empieza a hablarse de las efemérides de otro lugar. Y sobre todo con las efemérides de la memoria sabemos que se empieza a hablar como a la vanguardia, ¿no? Hace mucho tiempo hablamos del 24 de marzo, hace mucho tiempo hablamos de la noche de los lápices, ¿no? Y desde perspectivas y enfoques nuevos, cosa que no sucedía con otras efemérides, 25 de mayo, ¿no? Otras que no se abordaban directamente, el Día del Trabajador o de la Trabajadora, el Día de la Mujer, todas esas efemérides no se trataban, pero sí se trataban, empezaron a tratarse estas que tenían que ver con la memoria, ¿sí? Así que partimos de esa base que es muy importante. Entonces, tenemos que pensar primero, cuando hablamos de esas efemérides, de qué enfoque lo hacemos. Y para eso nos vamos a auxiliar de la pedagogía de la memoria, ¿no? Y ahí tenemos que pensar que también es una pedagogía especial, no es cualquier pedagogía. La mayoría, hay muchos acá, somos creo que todos docentes o docentes en formación, los que estamos acá en este grupo, en esta charla, y sabemos a qué se refiere el término pedagogía, ¿no? ¿Qué tipo de campo del saber es la pedagogía? Y también por ahí sabemos de qué se trata esto de pedagogía de la memoria, sobre todo aquellos que están en cuarto año de la carrera de historia y las estudiantes de los talleres de pedagogía de la memoria e historia reciente, donde vimos algo de qué se trata esa pedagogía puntual. Pero para el resto, quizás vale la pena refrescar un poquito de qué se trata esta pedagogía puntual, ¿no? De qué estamos hablando cuando hablamos de memoria y cómo se distingue de la historia, ¿no? Y sabemos que esta pedagogía no nace acá en América, sino que después es retomada y reformulada, sino que nace en Europa. Y nace para poder analizar un conflicto enorme, un drama enorme histórico que es el nazismo, que es el holocausto o la Shoah, ¿no? Para poder explicar ese horror del nazismo, lo que implicó el nazismo y la Shoah, surgió la pedagogía de la memoria. Que la pedagogía de la memoria básicamente es justamente ese espacio donde podemos reflexionar y también producir experiencias para ver cómo transmitimos esos pasados conflictivos, ¿sí? Esos pasados conflictivos son justamente como los que nos tocaron vivir a nosotros con la dictadura. Esa historia reciente que tenemos es un pasado totalmente conflictivo, dramático, cruel, atravesado por muchas violencias. Difícil de asir, difícil de transmitir, ¿no? Imagínense para las estudiantes de los niveles más chicos, del nivel inicial, nivel primario, que acá hay estudiantes que se están formando en esas carreras, es complicado cómo transmitir este pasado, ¿no? Y ahí tenemos que pensar una de las consignas o las preguntas que se hizo Teodoro Adorno cuando pensó esta pedagogía de la memoria o cuando pensó algunos conceptos relacionados con la pedagogía de la memoria. ¿Para qué enseñar este pasado? ¿Para qué transmitirlo? Para que no suceda nunca más un Auschwitz, para que no sucedan más los campos de concentración, para que no suceda más el exterminio masivo de personas. Lo mismo nosotros podemos parangonarlo con el nuestro nunca más. Acá tenemos el nunca más. ¿Para qué enseñamos desde la pedagogía de la memoria? Para el nunca más, ¿no? También algo que se descubrió en Europa es que no solamente las condiciones objetivas permitieron la aparición del nazismo y el exterminio que implicó la Shoah, sino que también las condiciones subjetivas. Entonces ahí interviene lo educativo, ¿no? Si los sujetos también tuvieron parte en esta construcción terrible que implicó el nazismo, tenemos que también trabajarlo desde la escuela, justamente para que no suceda más, para que no se repita más ni un Auschwitz, ni Armenia, ni ningún genocidio, ni tampoco el genocidio que implicaron la desaparición, tortura y exterminio de los 30.000.
Así que quizás podemos pensar justamente que la pedagogía de memoria está pensada para poder construir, y es un poco lo que estamos haciendo acá, empezar a construir experiencias, empezar a producir materiales para poder transmitir ese pasado. En este caso tenemos un pasado puntual, un tema puntual, una efeméride puntual que es la Noche de los Lápices, que se conoce con ese nombre, ¿no? Pero que involucra justamente la particularidad de que se trataba de jóvenes, muy jóvenes, que fueron detenidos desaparecidos, que pasaron por un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, y también una maternidad, que es el Pozo de Banfield, ¿no? Que hoy es un espacio para la memoria y para la promoción de los derechos humanos, con lo cual es un espacio donde también se hace pedagogía y donde también se construye pedagogía, donde también se educa, se construyen subjetividades, se construyen derechos. Por eso tenemos que pensar también en la cercanía que tenemos con ese espacio. Y desde ahí es donde estamos mirando este pasado reciente, no, que es local, porque nos pertenece, nos es cercano. Así seamos de Avellaneda, para las estudiantes de Avellaneda, también nos pertenece, ¿no? Es un pasado del que tenemos que conocer justamente para que no se repita, y el que tenemos que construir entre todos y todas para transmitirlo en el aula, para las nuevas generaciones, para que esas generaciones crezcan y sepan y aprendan gozar sus derechos y también construir sociedades justas, democráticas, donde no suceda nunca una violación de los derechos a los derechos humanos como sucedieron durante la dictadura. Así que es un poco eso lo que quería comentarles y por ahí refrescar. Y también una herramienta que nosotros no es tanto herramienta, sino es como un auxilio directo que tiene la pedagogía de la memoria, sobre todo aquí en América Latina, y es lo artístico, ¿no? ¿Cómo transmitimos ese pasado conflictivo, ese pasado dramático? Lo hacemos a través del arte. Lenguajes artísticos nos permiten ingresar primero a ese pasado tortuoso, que no es solamente tortuoso, también vale aclarar, sino que también está construido vamos a ir viendo después cuando nos adentremos en la historia de Milce y de los otros compañeros de La Noche de los Lápices y de cualquiera de las historias de los 30.000, vamos a ir viendo que no están solamente construidas por dolor, por tortura, ¿no? Por exterminio, por desaparición, sino que también detrás hay proyectos de vida, proyectos políticos, de construcción de derechos, proyectos de amor político. Esas experiencias también hay que retomarlas, ¿no? Pero para ingresar a esas experiencias, no digo para ingresar al horror, porque eso, digamos, podemos dejarlo de lado, lo tenemos que explicar, pero podemos dejarlo de lado. Para ingresar a las otras, a las razones que comentaba Julia, que tienen que ver con lo económico, ¿no? Esto de por qué desaparecen a estos 30.000. Quizás nos permite conocer esas historias, nos permite entablar esa relación entre el objetivo económico de la dictadura y esos proyectos que fueron truncados, ¿no? Por los 30.000 desaparecidos. Entonces, para poder ingresar a ese pasado, para poder transmitirlo, el mejor recurso, la mejor herramienta, pero muy potente, es el arte. Cualquier lenguaje artístico nos va a permitir ingresar y después poder transmitirlo. Por eso es la idea que nosotros tenemos también como premisa en el Espacio para la Memoria, en la Comisión de Educación de la Mesa de Trabajo del Exposo de Banfield y en el observatorio, ¿no? Esto de trabajar con lo artístico. Después, más adelante, Vicky nos va a explicar puntualmente cuál es esa relación entre arte y memoria, cómo la piensa ella y los artistas comprometidos con los derechos humanos y con la memoria. Y las chicas también van a comentar algo, que las chicas, compañeras mías del observatorio, van a comentar alguna cuestión que está relacionada también con la Noche de los Lápices, la efeméride, con el observatorio y con el Espacio para la Memoria. Si les parece, les doy el paso a Sol para que nos comente un poquito. Bueno, buenas tardes a todas. Mi nombre es Sol, formo parte del Observatorio, profe de Historia, y estoy en la Comisión de Educación del Pozo. Y siguiendo con lo que planteaba Marcia, ¿no? El hecho de trabajar la pedagogía de la memoria, pero también teniendo en cuenta de que lo estamos haciendo de manera articulada desde un sitio de memoria, ¿no? La invitación que le estamos haciendo es desde la Comisión de Educación que funciona lo que es el ex Pozo de Banfield, y que hoy, como mencionaba Marcia, es un sitio de memoria. Ahora, ¿por qué el Pozo de Banfield es un sitio de memoria?
Cuando hablamos de sitio estamos hablando, ¿no?, de un espacio físico, de un espacio material en donde ocurrieron hechos. Pero se habla de sitio de memoria porque hubo una decisión política en donde se dispuso de que los acontecimientos que sucedieron en este espacio físico es necesario rememorarlos, es necesario tenerlos en el presente para llevar adelante lo que es la lucha por un verdadero nunca más, ¿no? Entonces, por eso la importancia de diferenciar cuando hablamos de historia que cuando hablamos de memoria. Como profesora de historia, la historia es súper importante, nos aporta y nos enseña distintos procesos que fueron sucediendo en la historia, pero cuando hablamos de memoria, estamos hablando desde otro lugar, ¿no? La memoria es una construcción colectiva, la memoria se va a construir con los relatos de los sobrevivientes, con los relatos de los familiares, con relatos de vecinos que cuentan cómo era la vida cotidiana, que van contando qué ruidos se escuchaban, qué cosas pasaban alrededor de este lugar que quizás en ese momento no se sabía qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Lo que es el Pozo de Banfield funcionó como un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, y terminada lo que fue la dictadura, siguió funcionando como una brigada de la provincia de Buenos Aires, o sea, no es que automáticamente es el lugar donde se llevaron adelante todos estos secuestros, desapariciones, torturas, asesinatos. Hay un micrófono prendido, ¿no? Sino que siguió funcionando como una comisaría, y fue gracias a lo que es la lucha popular que en el 2006 se logra recuperar este espacio y que se convierta en un sitio de memoria. Entonces, entender que cuando hablamos de memoria, hablamos de lo que es la vida cotidiana y la construcción de los relatos a partir de juntar los distintos relatos de protagonistas, de personas, y no únicamente de personas que vivieron en ese momento, sino que podemos aportar datos desde personas que nacimos ya en lo que es la democracia, pero que tenemos familiares o allegados que sufrieron ese momento. Entonces, por eso la importancia para nosotros, para nosotras, de lo que es la pedagogía de la memoria, entender que cuando estamos hablando de memoria, hay toda una parte que es de dolor, que es de indignación, que es de rabia, pero que no hay que trabajarlo desde ese lugar, sino que todo lo que es la rabia y la indignación, juntarlo con el amor que tenemos, con el amor que tenemos y reivindicamos por los 30.000 compañeros y compañeras que fueron desaparecidos, y como decía Marcia, no enfocarnos siempre en lo que es la parte tortuosa, sino también reivindicar lo que era la lucha, las convicciones, los sueños de estos compañeros y compañeras que fueron declarados en ese momento con un discurso como el enemigo interno, cuando en realidad cuando uno empieza a conocer cada una de las historias, ¿no?, porque esos 30.000 compañeros y compañeras son 30.000 historias de vida, 30.000 familias que tienen sus propias historias, y que nos damos cuenta que lo que ellos buscaban no era algo que se lo puede declarar como un enemigo, ¿no? Tenían actividades barriales, de apoyo escolar, de comedores, ellos trabajaban y militaban por conseguir quizás una patria más justa. Entonces, eso es lo que se trabaja a partir de la memoria, la construcción de lo que se vivió en ese momento, pero a partir de los relatos de quienes tenemos al lado. Con el observatorio, con la comisión, trabajamos con lo que es el mapa de la memoria, que ese es un elemento buenísimo que lo lleva adelante Juana Campero, que es compañera de hijos, y es buenísimo para que cada uno de ustedes también lo pueda trabajar después con sus estudiantes, sus aulas. Es el mapa de la memoria de Lomas de Zamora, donde ahí pueden ver los 317 desaparecidos y desaparecidas que hay en nuestro distrito, y ver quizás que a 2 cuadras del domicilio de ustedes no estaban al tanto y hay una persona que fue desaparecida. Entonces, por eso la importancia de mantener la memoria activa, de que no sea trabajar en fechas específicas, si bien ahora es para el 16 de septiembre, porque los chicos y las chicas secuestrados de la noche de los meses estuvieron en el Pozo de Banfield. Lo que es la pedagogía de la memoria se tiene que trabajar de manera transversal en todo el año. No hay que esperar fechas específicas, sino que tiene que ser algo que se vaya abordando, y no únicamente en lo que son las materias sociales, ¿no? Lo que es la pedagogía de la memoria se tiene que trabajar desde lo que es el nivel inicial hasta lo que son los terciarios, la universidad, y llevar adelante todo lo que es la construcción colectiva de memoria, que es en sí trabajar con aquello que quedó pendiente en ese momento histórico, que dejó, ¿no?, heridas, que dejó cicatrices,
y que para sanar hay que mantener la memoria activa, porque justamente borrar la memoria es funcional al sistema. Y mantener la memoria activa, ¿no? Debemos entender a la memoria como una categoría política que justamente lo que nos hace es poder posicionarnos frente al poder y a todos los discursos negacionistas que cada tanto, ¿no?, van resurgiendo nuevamente, y también lo que son los sitios de memoria sirven para eso, para decir, eso que estás negando acá ocurrió. Tenemos el espacio físico donde quedan los relatos, donde tenemos a los vecinos y sobrevivientes que nos cuentan las cosas que vivieron en ese lugar. Entonces, tanto la memoria como categoría política, como los sitios de memoria, tienen que ser espacios que los tengamos en cuenta constantemente, tanto en nuestra formación, para muchos que se están formando como docentes, como luego nuestro trabajo dentro de las aulas.